en materia, abra su Biblia en Jeremías. Jeremías, por favor. Jeremías, y vamos a leer el capítulo 25. Jeremías 25, el versículo número 11 y 12. Abra su Biblia. Ya tengo aquí, gracias. Jeremías 25, el versículo número 11 y 12. Lo voy a leer, sígame con su vista, dice así la Biblia, Jeremías 25, 11 y 12 dice: Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Antes de entrar con el estudio de Esdras, quiero que vea nuevamente ahí. Estamos en Jeremías 25, 11 y 12. ¿Están ahí, hermanos? ¿Quién escribe Jeremías? Es obvio que el profeta Jeremías. Jeremías es un profeta que predicó antes de la cautividad, antes de que fueran llevados a Babilonia. Pero aquí Jeremías da una profecía. Y esta profecía era el tiempo que iban a durar los israelitas o los de Judá cautivos. ¿Cuántos años iban a durar? Ahí dice, hermanos, nada más necesito que me pongan mucha atención y que sean atentos. Mire lo que dice ahí el versículo número 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Note lo que dice: 70 años, 70 años. La profecía que Dios dio por medio de Jeremías. Ve ahora el capítulo 29, por favor, Jeremías 29, el versículo 10. Jeremías 29, versículo 10. Mire lo que dice ahí Jeremías 29, 10. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esta profecía fue antes de que llegaran los caldeos, los de Babilonia, y fueran llevados cautivos los judíos. El reino del sur fuera llevado cautivo a aquel lugar llamado Babilonia. 70 años, dijo por medio del profeta, que durarían cautivos allá. ¿Allá nacieron judíos? Claro que sí. ¿Allá nacieron personas en la cautividad? Sí, Señor. Y Esdras, que vamos a estudiar, nos relata el cumplimiento de la profecía de Jeremías, dicho por Dios, que después de 70 años iban a regresar a su territorio. Y es Esdras el encargado de escribir el cumplimiento de esta profecía. El regreso de los judíos después de estar 70 años cautivos en Babilonia. Vamos a aprender del libro de Esdras. Cierre sus ojos, oremos al Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Te ruego que me uses con el poder de tu palabra, Señor, de tu Espíritu Santo, que guíes a cada creyente, Señor, a aprender, a estudiar, a comprender la Escritura, a tener un panorama general de los libros, de la historia del Antiguo Testamento, para poder, Señor, tener una mayor comprensión y aprovechamiento de la lectura bíblica. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tenemos que entender
estos acontecimientos muy claramente. Los libros que siguen por estudiar, hermanos, de los profetas, giran alrededor del acontecimiento del cautiverio. ¿Cuál cautiverio? Pues el de Babilonia. ¿En qué año fueron llevados cautivos? Ya les he dicho muchas veces, 586. Dios permitió que los de Israel fueran vencidos. Destruyeron la ciudad, destruyeron el templo y fueron llevados cautivos. Acompáñeme antes de seguir adelante en segundo libro de Crónicas, por favor. Ese lo estudiamos, segundo de Crónicas. Vea, por favor, segundo de Crónicas, el capítulo número 36. Segundo de Crónicas 36, versículo número 16. Segundo de Crónicas 36, 16. Cuando lo tenga, dígame un amén. Muy bien, dice así: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que note aquí otra vez, 70 años fueron cumplidos. Recuerde que ya lo estudiamos, segundo de Crónicas es el relato precisamente de Esdras, de los acontecimientos que sucedieron antes del cautiverio y luego cuando termina el cautiverio. Ahora, entonces se produce un cautiverio. ¿Qué pasó con la ciudad, hermanos? De acuerdo a lo que leímos, alguien que me conteste. ¿Qué le pasó a la ciudad, a la casa de Dios? ¿Qué le pasó? Quemaron, ¿verdad, Ángela? ¿Quemaron qué? Destruyeron el muro de Jerusalén, quemaron la casa de Dios, a las doncellas, a los príncipes, a muchos los mataron, y los que no murieron con la espada los llevaron cautivos a Babilonia y estuvieron allá, según la profecía, ¿cuántos años? 70 años estuvieron cautivos allá. En Babilonia se desarrollaron varios eventos. Tenemos, por ejemplo, el libro de Daniel. Daniel fue uno de los jóvenes que escapó de la muerte de la espada, y ahí tenemos el libro de Daniel, y él llega a Babilonia junto con sus amigos, y los acontecimientos que ocurren suceden durante esos 70 años. Ezequiel, él es un sacerdote que también da sus profecías en el cautiverio. Entonces, es muy importante que entendamos este acontecimiento, porque es muy, muy crucial que entendamos que sucedió el cautiverio y que estuvieron los años que estuvieron y la profecía de Jeremías y el regreso que se da. Entonces, Esdras. Esdras es el puente entre el cautiverio y el regreso. Ese puente. Entonces, el libro de Segundo de Crónicas termina, queridos hermanos, en el versículo 21 diciendo, pues que fueron llevados cautivos hasta que se cumplieron 70 años. Claramente el versículo 21 dice las últimas palabras, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora,
El libro de Esdras es ese puente histórico y espiritual crucial en la narrativa bíblica. Continúa la historia donde se queda segundo de Crónicas. Después de esos 70 años de cautiverio, entonces después entra Esdras. Esdras entonces relata el fin del exilio babilónico. Este fin es decretado por el rey persa Ciro en el año 538 antes de Cristo. Este libro entonces marca el cumplimiento de la profecía que ya vimos y entonces están a punto de regresar a su territorio. Vea Esdras capítulo 1 ahora, por favor. Esdras capítulo 1. Vea el versículo 1. Esdras 1:1. ¿Están ahí? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, el libro de Esdras nos relata ese decreto de Ciro. Dios puso en el corazón del rey de Ciro. ¿Era un rey cristiano o un rey, mejor dicho, judío? No, era inconverso, claro, era gentil, pero Dios movió su corazón y Dios le mandó a Ciro: constrúyeme nuevamente la casa, permite que se construya otra vez la casa. Y como Dios puso en el corazón de Ciro, después de los 70 años, entonces el único que tenía el poder y la autoridad de poder enviar de regreso a los judíos a Jerusalén, pues era el Ciro, rey de Persia. Dios cambió el corazón de él para enviar a los judíos a que pudieran regresar a construir Jerusalén. Entonces, podemos ver claramente, hermanos, que no se trata de una crónica solamente de eventos. Se trata de un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios a su palabra. Porque Él prometió que después de 70 años iban a regresar. Porque Él prometió e hizo un pacto y Dios lo cumplió. Esa es la historia que podemos encontrar en Esdras. Dios cumpliendo su pacto con el pueblo. Este pueblo que se encontraba cautivo ahora es restaurado. Ahora van hacia Jerusalén. Van, hermanos, porque Dios lo permite. El año que se escribe este libro es en el año aproximadamente del 440 al 430. Los eventos que se narran en este libro de Esdras están desde el 538, desde el decreto de Ciro, hasta alrededor del 457, que es cuando llega Esdras a Jerusalén. Cabe aclarar lo siguiente, y ahorita lo vamos a ver más a detalle. Hay tres personajes muy importantes que no podemos dejar de pensar en ellos y pasarlos por alto. Recordemos que antes, en las Biblias antiguas, Esdras y Nehemías pertenecían a un solo libro. Por lo tanto, tenemos tres grandes personajes tras el término del exilio, tras el regreso de los judíos. El primero de ellos se llama Zorobabel.
Zorobabel. No se pueden olvidar de él. Zorobabel es un gobernador que se encarga de la construcción del templo. Es el encargado, el gobernador que se va a encargar por mandato de Ciro que se construya el templo. Él, junto con otros muchos judíos que vamos a ver a continuación, reciben ofrendas del pueblo, de los jefes, reciben oro, reciben plata, reciben animales, reciben alimento, reciben ofrendas para poderlo llevar hacia Jerusalén y poder reconstruir el templo. ¿Recuerdan qué es lo que dijo Ciro que se construyera? ¿Qué dijo que se construyera? La casa de Dios, el templo, ahí lo acabamos de leer. Dios me mandó, ahora por favor suban a edificar. Y Zorobabel es el que va junto con otros judíos. El segundo personaje tan importante es Esdras. Esdras no es albañil ni es gobernador, pero es un líder espiritual. Líder para poder reactivar la casa, reactivar los sacrificios, reactivar las órdenes que Dios había dado a los sacerdotes, a los levitas, poner en orden todo lo concerniente al templo, a las fiestas solemnes. ¿Se acuerdan cuántas fiestas solemnes eran? Las 7 fiestas solemnes, ya los estudiamos, acuérdense. Esdras es el encargado de que el pueblo se ponga bien con Dios. Y el tercer personaje en este periodo de historia es Nehemías. Dijimos Zorobabel, dijimos Esdras y dijimos Nehemías. Estos tres personajes son muy importantes en este periodo. Uno es el encargado de reconstruir el templo. El otro es Esdras, es el encargado de reconstruir la vida espiritual y nacional del pueblo, las leyes espirituales, los sacrificios. Y Nehemías es el encargado de reconstruir los muros, la ciudad. Y los tres son usados por Dios en este periodo post-exilio para poder llevar a cabo las órdenes de Dios. Vamos a llenar nuestras hojitas, por favor, ahí. Vamos a llenarlas. Número 1. El libro de Esdras relata el fin del exilio. Ahí anótele, por favor. Pon las respuestas en la pantalla, por favor, hijo. Exilio babilónico y el regreso del pueblo judío a Jerusalén. Muy bien. Número 2. El decreto que permitió el regreso fue emitido por el rey persa. ¿Cómo se llamaba? Ciro. Ciro con C. Ciro. Ahí aparece en la Biblia en Esdras 1:1. Número 3. El libro fue escrito aproximadamente entre los años, anótele, 440 y 430 antes de Cristo. 440 al 430 antes de Cristo. ¿Estamos bien, hermanos? Número 4. La tradición atribuye la autoría del libro a Esdras, exactamente. ¿Quién escribió Esdras? Esdras. Muy bien. Ahora, hay varios propósitos para los cuales se escribe el libro. Este libro, hermanos, déjenme decirles antes, está dirigido a la comunidad post-exilio de los judíos que habían regresado de Babilonia a Judá. Ahora, les sirvió como un recordatorio de sus orígenes, como un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la importancia de mantener su identidad judía separada y consagrada como el pueblo santo de Dios. Porque vamos a ver más adelante, resulta de que el pueblo, hermanos, había cometido un gran problema. Se había casado con los que no eran judíos. Imagínese. O sea, se habían casado con los inconversos,
con los que no eran judíos. Y esto era un gran problema, porque Dios lo había prohibido. Entonces, como se arregla en el libro de Esdras, lo vamos a ver en un momento, pero podemos ver que tiene aquí dirigido a aquella comunidad que había regresado para allá. Este libro, hermanos, incluye documentos oficiales persas, cartas que se escribieron para poderlas entregar. Estos documentos, decretos y cartas también incluye, este libro incluye listas de genealogías, registros detallados. Todo esto, hermanos, con el propósito de que no perdieran su identidad. Había unos que decían que eran sacerdotes, pero no pudieron demostrar sus familias, su genealogía. Y entonces Esdras dijo, ustedes no pueden servir en el templo porque no se puede demostrar que ustedes son de la familia de los sacerdotes. Por lo tanto, no pueden servir a Dios. ¿Cuáles son los propósitos? Por lo menos tenemos 3 propósitos al tener este libro. El primero de ellos es histórico. Es registrar el cumplimiento de las promesas de Dios, de la profecía, y ver cómo Dios en su fidelidad los trajo otra vez a Jerusalén. El segundo propósito es un propósito teológico, es decir, de Dios. Demostró que la soberanía de Dios está por encima de cualquier reino, de cualquier imperio, no importa que sea pagano. Su fidelidad es inquebrantable. Su pacto es inquebrantable. Podemos ver a través de Esdras que Dios movió el corazón de un inconverso, de un gentil, para que el pueblo pudiera regresar a Babilonia. Qué bueno es Dios, qué fiel es Dios, que a pesar de nuestras faltas y errores, Él permanece fiel, hermanos. Pero también tiene un propósito espiritual, porque nos enseña la importancia de obedecer a Dios y a su ley. Nos enseña Esdras la pureza que Dios busca de su pueblo. No le gusta la mezcla, sino la separación del pecado, la separación y consagración. En el libro de Esdras, Dios, por medio de Esdras, nos enseña de esos matrimonios mixtos con pueblos idólatras, que no era agradable delante de Dios. Número 5, anótele ahí por favor. El propósito teológico clave del libro es demostrar, anótele, la fidelidad de Dios. Perdón, la soberanía, disculpen, la soberanía de Dios sobre los imperios paganos. La soberanía de Dios sobre los imperios paganos. Número 6, el tipo de escritura del libro es, anótele ahí, histórico y teológico. Histórico y teológico. ¿Ya la anotó? Muy bien. Vamos a la parte 2. El bosquejo del libro de Esdras. El bosquejo del libro de Esdras. Hubo, cuando menos, registrado 2 o algunos creen hasta 3 retornos. El primer retorno que podemos ver es el retorno bajo Zorobabel. Desde el capítulo 1, usted lo puede leer en casa, hasta el capítulo 6, encontramos el regreso del primer grupo. ¿Bajo quién dije? ¿Quién era el líder? Zorobabel. ¿Y qué iba a ser encargado, dijimos, Zorobabel? ¿De reconstruir qué? La casa de Dios o el templo. Es interesante que lo primero que sucede cuando ellos llegan es reconstruir el altar. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, el primer retorno fue bajo Zorobabel desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. El decreto de Ciro fue dado y entonces se preparan en el capítulo 1 y vámonos. Vámonos de regreso porque Dios ha cumplido su palabra. Ciro nos ha dado permiso.
Y ahora, en la respuesta del pueblo es que le dan provisiones, le dan utensilios y empiezan ellos su camino. Vean por favor el versículo 5, Esdras 1:5. Esdras 1:5. Por favor, alguien que me lo lea. Esdras 1:5. ¿Quién me lo lee? Yo, Mayra, adelante. Gracias. Y dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron, note, con plata, oro, bienes, ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 21,000 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Entonces, los primeros 6 capítulos nos van a relatar cómo regresan los primeros judíos con lo que los jefes en Babilonia tenían, porque aunque estaban cautivos, podían ofrecer a Dios. Y qué lindo es dar a Dios. Amén, hermanos. Qué bello es poderle dar a Dios de lo mucho que nos ha dado el Señor. No sea usted agarrado, no sea usted tacaño, no sea usted racionador. No es mucho lo que estás dando para Dios. No, no, quítale poquito. ¿Cómo crees? No, hermanos, estos personajes sabían que era para Dios, sabían que era para el Señor. ¿Y qué hicieron? Empezaron a dar cosas preciosas, ganado, empezaron a dar las provisiones. ¡Ey! Se va a construir el templo otra vez, gloria a Dios, aquí está lo que necesitamos. Y el mismo Ciro dijo, oigan, Nabucodonosor, aquel rey que hace 70 años los trajo cautivos, tiene guardada en aquella casa de sus dioses lo que sacaron del templo. Regrésenselos. Regresen esos tazones de oro, regresen esos platillos, esos cuchillos, utensilios, y llévenselo todo para que empiecen otra vez a ofrecer sacrificios a Dios y construyan la casa. Y entonces Zorobabel, hermanos, agarra y van camino a Jerusalén ahora. Y este es el primer regreso. Ahora, llevan cosas preciosas, llevan tesoros, llevan provisiones, llevan animales, llevan burros, llevan a caballos, llevan muchas cosas. Y Zorobabel tiene temor de pedir también la ayuda al rey. Por lo tanto, ellos oran a Dios y pueden regresar. Y en el capítulo 2 encontramos, hermanos, en el capítulo 2 podemos encontrar, empieza la genealogía o las personas que regresaron junto con Zorobabel. Aquí está la lista de los exiliados que regresaron, todo el capítulo 2. El capítulo 2 se dedica a decirnos quiénes regresaron junto con Zorobabel. Se hace un censo meticuloso de familias y ciudades, de la ofrenda voluntaria para la obra, la restauración de la adoración, y empiezan a reconstruir. Y lo primero que reconstruye Zorobabel en su primera venida es el altar. Mire por favor el capítulo 3. Mire lo que dice la Biblia ahí. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén,
Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre la base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Vea el versículo 6, por favor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Hasta aquí podemos ver entonces, en el capítulo 2 nos relata todo lo que dieron, quiénes fueron, llegaron hasta Jerusalén. ¿Y qué es lo primero que edifican? No, la casa no. El altar, ponga atención, póngase pilas. Lo primero que edifican es el altar. ¿Sabe qué hermosa, hermanos? Póngame tantita atención. Qué hermosa ilustración aquí. ¿Cómo es que habían estado 70 años sin templo? 70 años sin una comunión con Dios. Y lo primero que Zorobabel hace es el altar, el sacrificio, el tener comunión con Dios. Ese lugar donde los animales representaban, ¿verdad? Esa comunión que nos perdonara de nuestros pecados, que nos limpiara y poder restaurar nuestra relación con Dios. Qué importante es tener comunión con Dios. ¿Tiene usted un altar en su casa? No se escuchó nada. ¿Tiene usted un altar donde usted se arrodilla para tener comunión con su Dios? Porque lo primero que se quebranta cuando no estamos bien con Dios es el altar. El altar se rompe. Usted quiere volver al primer amor, usted quiere estar bien con Dios, quiere que Dios le bendiga, vaya y construya su altar. Vaya a casa y tenga un momento con Dios. Dele gracias porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque es perdonador, porque Él nos da de su gracia y de su amor. Pídale perdón por sus pecados y pídale una nueva oportunidad. Pídale salud, pídale trabajo, pídale guía, pídale provisión, pídale cuidado en el altar. En el altar. Es aquí donde podemos ver entonces que la reconstrucción del altar, la reanudación de los sacrificios se lleva a cabo con Zorobabel. Luego viene la colocación de los cimientos del nuevo templo. Después de que se construye el altar, con ese primer grupo de personas que regresan, se colocan los cimientos. Y hay aquí dentro de los israelitas hay una controversia. Por un lado, los ancianos que conocían el primer templo. ¿Quién construyó el primer templo? Salomón. Hubo ancianos que se fueron jóvenes al cautiverio y ahora están regresando después de 70 años y están viendo los nuevos cimientos echarse. Y hay una controversia entre los jóvenes que no conocieron el primer templo, que nacieron en Babilonia, y con los viejos que ya conocían el templo. Unos lloraban porque no era la gloria, no era ni siquiera parecida a lo que Salomón construyó. Y otros cantaban y estaban alegres porque se estaba construyendo el templo. Y había esta mezcla, hermanos, de sentimientos entre ellos. Vea por favor el versículo 12, capítulo 3, versículo 12. 3:12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro,
porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Había una gran controversia, como vuelvo a repetir, unos llorando y otros cantando y alabando el nombre de Dios con voces de júbilo, bien contentos de que se estaba poniendo los cimientos de la casa de Dios. Y no se podía distinguir entre la mezcla de lágrimas y la mezcla, hermanos, de un nuevo templo, de alegría, de poder ver algo nuevo, hermanos. Qué tremendo, porque aquellos estaban llorando porque lo que perdieron fue por su pecado, fue por su culpa. Ellos conocieron la bendición de Dios, conocieron la magnificencia de Dios con ese maravilloso templo, incomparable templo que Salomón construyó, que su padre David le dio planos y provisiones, oro, maderas, platas, algo hermosísimo para el Señor. Y ahora los ancianos ven nuevamente echar los cimientos, pero no tenía comparación con lo que teníamos. ¿Cómo es que perdimos aquella gran casa? ¿Cómo es que fuimos llevados cautivos por 70 años? Estuvimos mendigando en un nuevo país que no era el nuestro. Mira, ahora estamos de regreso construyendo un templo que no tiene comparación, porque fue nuestra culpa por nuestro pecado, por habernos alejado de Él, por haber ignorado sus mensajeros, por haber ignorado el mensaje de Dios, por hacer escarnio de los mensajeros de Dios. Tenemos esta desgracia y más vale que aprendamos eso, hermanos, porque déjeme decirle que tenemos una hermosa iglesia. Estamos pasando por momentos lindos, pero sabía que Dios no lo puede quitar, hermanos. Cuando nuestro pecado no es confesado, cuando no nos arrepentimos delante de Dios, cuando no vamos a Él y obedecemos sus leyes y mandamientos, Dios no lo puede quitar, hermanos, como lo hizo con el pueblo. Más vale que estemos bien con Dios, que le obedezcamos y no tengamos que llorar como los ancianos después de 70 años. Esto no es por castigo de Dios, pero déjeme le cuento esta breve historia. En un pueblo en la sierra mexicana, entre un estado que se llama Michoacán y otro estado que se llama Guadalajara, o Jalisco más bien dicho. Entre esos pueblos, entre esos dos grandes provincias, en la frontera hay un pueblito por allá metido en los caminos, entre los cerros. Un pueblo no muy grande. En ese pueblo se cuenta que llegó un misionero, un predicador de las montañas. Le decían el hombre de las montañas. El predicador había comprado una radio antigua que se le ponían pilas grandotas del gato. Se le ponían las pilas y sintonizaba el AM. Y ahí escuchaba radionovelas, historias, mientras araba la tierra y cuidaba a sus animales. Y ya cansado, cuando el sol se había quitado, se quitaba los zapatos y estiraba sus pies llenos de tierra para hacerse un cafecito a la leña en el frío de las montañas. Pero un día escuchó el mensaje de la palabra de Dios ahí en la radio. Y diario a la misma hora, y diario a la misma hora, él estaba atento a escuchar. Él recibió a Jesucristo como su Salvador por medio de la radio sin conocer a nadie. Luego bajó al pueblo más cercano y se consiguió una Biblia. Y ahora en la radio buscaba los pasajes y se entrenó hasta que escuchó una predicación para que fuera a compartirle a otros del mensaje de la salvación. Así que él bajó de la montaña a ese pueblo que les estoy contando
y él empezó a buscar familias para hablarles de Cristo. Él les empezó a enseñar lo que había aprendido en la radio, hermano, y a enseñarles los cantos que había aprendido en la radio. Y se hizo una linda congregación. El hombre de las montañas, el predicador de las montañas, se iba, subía y bajaba todos los sábados por la noche para dormir con los hermanos, enseñarles el domingo, y el domingo en la tarde él regresaba en su burro otra vez a las montañas para no volverlos a ver hasta la siguiente semana. Se congregaron dos grandes familias en ese pueblito, en ese lugar, en una casa. Empezaron a designar un lugar para poder congregarse. Empezó a crecer. Pero un día el predicador de las montañas ya no llegó más. Ya no llegó. Se quedaron sin quien les predicara. Así que empezaron entre ellos mismos a recordar lo que él les había enseñado, a leer la Biblia, a medio explicarla entre ellos, los cantitos que tenían. Estamos hablando de muchos años atrás. Nada de internet, nada de redes sociales, nada de eso, hermanos. Pasaron los años y los años y los años y los años, hasta que un pastor fue invitado a ese pueblo, porque alguien de ese pueblo se había ido a Estados Unidos y allá conoció a Cristo. Y supo que cerca de ese pueblo había un pastor, como a 2 horas de camino. Y fue a esa iglesia: pastor, yo conocí a Cristo, soy de ese pueblo por allá, y mire, tengo familia, vamos a matar un chancho para invitarle a mi familia y quiero que usted les predique, pastor. Pastor dijo: me parece bien, vamos. 2 horas de camino entre el pueblo, llegaron, les predicaron de la palabra de Dios, comieron, y el pastor le dijeron: venga, venga, léanos la Biblia, no nos abandone, venga. Y el pastor estuvo luchando, pero decidió ir cada 15 días, cada 15 días. Hasta que él tenía reuniones con la familia del que le digo, que venía de Estados Unidos. Pero un día un ancianito se paró atrás y empezó a escuchar la enseñanza. Y venía, cada vez que él venía, a escuchar la enseñanza. Hasta que el viejito un día se acercó al pastor que iba ahí y le dijo: oiga, ¿por qué no deja de pagar arriendo aquí? Allá tengo un lugar donde nos ponemos a reunir con mi familia. Nosotros también leemos la Biblia. Y el pastor se quedó pensando si lo hacía, no lo hacía. No vayan a ser de esas iglesias medias locas y esto y aquello. Al fin accedió el pastor a ir a conocer, y tenían un auditorio que habían construido con el paso del tiempo. Solo se reunían a leer la Biblia y orar. Y ahora el pastor, la gente que tenía, más la gente, la reunió y empezaron los cultos formales. Empezaron a predicar y estaban unos ancianitos ahí. El pastor cuenta que una de esas veces que él estaba predicando ya, el pastor ya trajo sillas, trajo más hermanos de la iglesia, les enseñó cantos, ya tenían ahí todo más armado. Y uno de los ancianitos comenzó a llorar mientras estaba el culto. Llore y llore y llore. Al final el pastor se acerca y le dice: ¿por qué llora, hermano? ¿Pasa algo? ¿Se siente mal? ¿O pasa algo? Dice: no, pastor. Es que por 35 años estuvimos orando por un pastor. 35 años hemos estado esperando que llegue alguien que nos predique. La historia es real. Los ancianitos entregaron un morral, una mochilita, al pastor pesada. ¿Y esto qué es? Son los diezmos de 35 años que hemos reunido. Sabíamos, aquel predicador de las montañas nos dijo que un día íbamos a tener un pastor. Y él nos enseñó a dar y diezmar. Y aquí está lo de 35 años, hermanos. Mire, por 35 años no tuvieron pastor. Y ahora que lo tenían, ellos estaban llorando de agradecimiento.
Qué tremendo es que entendamos que lo que tenemos lo debemos de agradecer al Señor, hermanos. Debemos de gozar de que Dios nos ha bendecido. Estos ancianos estaban llorando porque habían perdido algo grandioso. Vamos adelante, por favor. Número 7. El capítulo 2 de Esdras contiene una lista detallada, o, anótele ahí, ponla por favor, hijo, la respuesta, o censo de las personas que regresaron. ¿Ok? Entonces, en el primer regreso, aquí están estas personas. Número 8. Los primeros que hicieron lo primero que hicieron los repatriados al llegar fue reconstruir el altar. El altar, exactamente. Número 9. Esto no se los he dicho, pero vamos a anotarlo de una vez. Los enemigos del proyecto ¿usaron qué? Cartas de queja para intentar detener la construcción del templo. Usted puede leer el capítulo 4. Zorobabel les dijo, no, ustedes no van a construir con nosotros. Ustedes son contaminados, miren, ustedes andan mal con Dios y quieren venir a edificar con nosotros. Vea por favor el capítulo 4, versículo 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero entonces ellos, hermanos, hacen un plan, inclusive sobornan a consejeros para frustrar sus propósitos, para poder detener la obra. Hubo oposición durante el reinado de Ciro y de Persia. Esta oposición durante estos reinados de Asuero y Atarjerjes enviaron cartas de acusaciones para poder detener la construcción. Y aquí tenemos, hermanos, que sí lo logran. La reanudación y finalización del templo en el capítulo 5 y el capítulo número 6, en este lapso entra un profeta. Se llama Ageo. Ahí aparece en la Biblia y no es el nombre de una medicina. Ageo es un profeta que predica cuando se para la obra. Porque están edificando, ¿no? Y de repente vienen los enemigos y hacen violencia y todo y se para la obra. Y cuando se para la obra, entonces los que habían regresado se dedican a construir sus propias casas, a adornarlas bien bonito, a ponerle cantera, a ponerle cerámica, a ponerlas bien bonitas las casas, y el templo está olvidado. Y Ageo es enviado por Dios como profeta para regañar al pueblo, para reprender al pueblo, para decirle a Zorobabel, es tiempo para ustedes, para sus casas, para que las adornen, les pongan bien bonitas, y mi casa está desierta. Les voy a decir lo que va a pasar. Y empieza Dios a dar una tremenda maldición al pueblo por haberse concentrado en ellos y haberse olvidado del templo. Mire lo que dice. Vamos ahí, por favor, a Ageo. Más adelante, si no lo encuentra, por favor, véalo de la pantalla, por favor. Ageo, el capítulo número 1, versículo 3. Si no lo encuentra, véalo aquí en la pantalla rápido. Ageo 1:3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Entonces, versículo número
9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo en los cielos la lluvia. O sea, le estaba yendo mal al pueblo. Se empezó la construcción con Zorobabel, pero se detuvo por las adversidades. Y luego entonces Dios tiene que mandar a Ageo: hey, no es tiempo para que te dediques a ti. Ay, ya bien comodito en tu casa, tus cosas, y mi casa está desierta. Por eso comes y no te sacias, por eso no te alcanza el dinero, por eso es que tú recibes el jornal, pero lo recibes en saco roto. Los cielos he mandado que no derramen lluvia, porque mi casa está desierta. Y cuando lo escucha Zorobabel, ¿se acuerdan quién era Zorobabel, no? ¿Quién era Zorobabel, hermano Juan? ¿Quién era Zorobabel? Dígame, dígame. No. ¿Quién era Zorobabel? Lenín. No, no, no. El encargado de Ciro para que fueran a construir el templo. Entonces Zorobabel le cae el 20 y dice: sí es cierto. Mira nomás, estamos haciendo mal. Dios nos dijo que construyéramos el templo. ¿Y qué estamos haciendo? Nuestras propias casas, dedicándonos a nosotros mismos. Qué mal estamos haciendo. Y Zorobabel se pone pilas, se arrepiente y pone a todito el pueblo otra vez a reconstruir. Órale, lo que Dios dijo que hiciéramos. Y en el capítulo 5 y el capítulo 6 podemos ver que se reconstruye ese templo, se puede reconstruir. Entonces, la predicación de Ageo y también Zacarías, no vamos allá porque no tenemos tiempo, pero Zacarías es otro profeta que Dios manda cuando la obra para. Entonces Dios tiene que llamar a los profetas para predicarles, para que vuelvan a construir. Después vemos el decreto de Darío para confirmar esta edificación y se puede construir. Luego, en el capítulo 6, se celebra la Pascua nuevamente. Había más de 70 años que el pueblo no celebraba la Pascua. Y ahora, cuando se construye el templo y se reactiva todo, entonces aquí es cuando llega Esdras. Hasta aquí Esdras no ha llegado, ¿sale? Hasta aquí, en el exilio, el primer regreso es el grupo de Zorobabel, encargado de la construcción, junto con todos los que se describen en el capítulo 2, los tesoros que se dieron, empiezan a construir, paran la construcción por la oposición. Luego Dios manda a Zacarías y a Ageo para que se arrepientan y vuelven otra vez a construir y terminan de construir el templo entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Y ahora entra Esdras. Ya está el templo. Ahora hay que reactivar todo lo que se tiene que hacer en el templo. Ya están los muros, ya están los utensilios, pero ahora, ¿quién le va a dar orden a todo el jale? ¿Quién va a poner a los sacerdotes, a los cantores, a los que sirven aquí, a los que sirven allá? Es Esdras. Y esto pasa en Esdras. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? En el número 9, ¿verdad? Los enemigos del proyecto usaron cartas de queja para que intentar detener la construcción del templo. Los profetas, anótenle ahí, Ageo es con H, Ageo y Zacarías es con Z, animaron al pueblo a reiniciar la construcción del templo. Ageo y Zacarías. Entonces usted cuando lea Ageo y Zacarías ya sabe a qué se está refiriendo, en qué tiempo predicaron ellos. Número 11, estamos Ageo y Zacarías. Número 11, la construcción del templo se completó durante el reinado del rey Darío. Durante el reinado del rey Darío. Voy a resumir porque ya se nos acabó el tiempo. En la segunda parte llega Esdras. Esdras llega para poder, dije, poner en funcionamiento todo lo espiritual. Vuelve a decirle a Israel, al pueblo de Judá, las leyes y mandamientos.
vuelve a inquirir, a decirles, ustedes tienen que volver a Dios. Hay cosas malas que ustedes han hecho. Ustedes pueden leer una maravillosa oración que yo les animo a leer en el capítulo 9. En el capítulo 9, Esdras ora tan profundamente, arrepintiéndose por el pueblo y por ellos. Esdras está avergonzado, confuso. Él se siente mal porque ha sido un cautiverio largo, porque han estado desamparados según, ¿verdad? Porque han estado en tristeza y pide perdón. En el capítulo 9, Esdras pide perdón con todo su corazón por todo el pueblo que había pecado y quiere un reencuentro nacional con Dios. En el capítulo 10, ve a verso 1, por favor. Esdras 10:1. ¿Quién me lo lee? Esdras 10:1. Esdras 10:1. ¿Quién lo lee? Anímense. Esdras 10:1. ¿Nadie? Gema, por favor. Mire cómo, gracias, cómo es que pudo él contagiar. ¿Con qué escenario se encontró Esdras? Vea por favor el capítulo 9, versículos 1 al 3. Vamos a leerlos, mire, yo lo leo, sígame con su vista. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Entienda por favor esto. Ya llegó Zorobabel y reconstruyeron el templo, pero ahora que llega Esdras, el líder espiritual, se encuentra con que los príncipes llegan y le dicen, los sacerdotes y los levitas han hecho abominación. Les pareció poca cosa mezclarse con los egipcios, mezclarse con los jebuseos, amorreos, con los fereceos, con los de Canaán, con todos ellos. Se han mezclado. No se va a poder reactivar la casa, porque los sacerdotes y los levitas están mezcladotes con las viejas esas y no se puede. Miren el versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, los gobernadores, los líderes, los príncipes, políticamente hablando, fueron los primeros en cometer esa maldad. Dios veía bien que tuvieran una esposa que no era del pueblo de Dios. Respóndanme sí o no. No. Póngame toda su atención, ya estamos terminando. ¿Dios aprueba que su pueblo se combine con los incrédulos? No. Por eso, señorita, tú no deberías tener nada que ver con un joven inconverso que no es cristiano. Joven, tú no tendrías que ver nada con una mujer, una señorita, una joven que no es del pueblo de Dios. Ay, pastor, pero está bien bonita. Ay, pastor, es mejor que otros cristianos que conozco. No sabe cuánto lo amo. Es un buen joven, un muchacho. Dice que va a ser cristiano por mí. ¿Cuántas historias he escuchado de las mismas y terminan en tragedia? Hazle caso a Dios.
No busques un joven inconverso. No busques a alguien que no es cristiano. Dios lo aborrece, te va a ir mal. Y no es mi deseo, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice, arrepiéntete, no te creas más sabio que Salomón. Mira cómo reaccionó Esdras cuando se entera que los sacerdotes, levitas y los príncipes se habían mezclado con las mujeres que no eran del pueblo de Dios. Mira cómo reaccionó. Y me dan ganas a mí de reaccionar también a veces cuando yo veo esto en los jóvenes y señoritas. Versículo 3. Verso 3. ¿Qué dice verso 3? Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Una prevaricación es un pecado con conocimiento de causa. Es decir, aunque ya sabían, no les importó. Lo hicieron. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh mi Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Mira cómo lo toma en serio Esdras. ¿Cuál era el pecado? Haber combinado con otras naciones, haberse casado con alguien que no era del pueblo. El linaje de los sacerdotes, el linaje de los levitas estaba contaminado. Y Dios no podía aceptar algo así. Por eso Esdras tiene que llorar. Hasta se arranca su barba. Imagínate arrancarte la barba. Si me jalo poquito me duele. Ahora arráncate la barba, arráncate el cabello. Así se lo arrancó. ¡Ah! Se rasgó sus vestidos y tenía vestiduras importantes. El rasgar sus vestiduras, su manto, era señal de completo desgarre del alma. Estaba completamente destrozado al enterarse que estos miserables se han combinado con estas mujeres y también sus hijos. Qué desgracia tan más grande, no puede ser. ¿Y sabe qué tiene que hacer Esdras? Arreglarlos. Me dejan estas mujeres, quieren que Dios bendiga, arrepiéntanse. Que se vayan esas mujeres. Que se vayan esas mujeres. Ustedes no pueden estar mezclados con ellos. Es muy grande lo que ustedes han hecho. Y entonces, hermanos, ahí viene la lista de todos aquellos que estuvieron contaminados. Usted lo puede leer en el capítulo 10, cómo hay una expulsión de todas esas mujeres extranjeras. Hay una expulsión de todos esos que se habían contaminado. Vea lo que dice, por favor, el versículo capítulo 10, y con esto vamos a terminar. Capítulo 10, el versículo 5, dice: entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que había conforme a esto, y ellos juraron. Versículo 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Note que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a esta ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. ¿Y sabe qué hicieron? Tuvieron que despedir a las mujeres extranjeras. Hijo, dame chance, ya estoy cerrando, papá. El pueblo se tuvo que limpiar. El pueblo tuvo que arrepentirse.
Joven señorita, ten cuidado. No tomes a la ligera lo que dice la palabra de Dios. Hermano, hermana, Dios desea un pueblo santo, un pueblo apartado. Tú eres del pueblo de Dios. Esdras tuvo que reactivar y tuvo que arrepentir. El pueblo tuvo que regresar. Ni modo, discúlpenos, las mujeres tuvieron que irse, tuvieron que abandonar, y los hijos también, porque no eran parte del plan de Dios. Ah, pues ya están, pues que sigan. No, Dios tuvo que limpiar, porque Dios no acepta eso. Dios desea un pueblo limpio. Arrepiéntete. Vamos a terminar ahí estamos en el 12. Esdras era en el número 12, anótale por favor, Caleb, era un es- escriba calificado, un experto en la ley. Voy un poquito más rápido para llenar toda la hoja. 13. El rey dio el decreto y provisiones a Esdras para para su viaje fue. Ese rey se llamaba Atarjerjes. Atarjerjes. Estaba confundiendo hace un momento el tiempo de Zorobabel con Esdras. Esdras es el que lleva provisiones también, y él tiene miedo de pedirle a Atarjerjes que le diera una guardia para llegar a Jerusalén. Así que pide él a Dios que lo guarde en el camino y pueden llegar a Jerusalén sanos y salvos, con todas las provisiones. 14. Esdras se negó a pedir una escolta militar porque confiaba en que en que la mano de nuestro Dios, anótele, nos protege. Cuando él va junto con otro grupo de personas, en el segundo grupo de personas que regresa, él pide a Dios que los guarden en el camino porque llevaban bastantes cosas, llevaban caballos, llevaban burros, llevaban comida, provisiones, piedras preciosas. Número 15. El gran problema que Esdras encontró en Jerusalén fue que el pueblo se había mezclado mediante matrimonios con naciones paganas, así como los cristianos de hoy en día que quieren a fuerza agarrar un inconverso. Ese fue un gran problema. Número 16. La reacción de Esdras ante el pecado del pueblo fue el quebrantamiento y una poderosa oración de confesión. Una poderosa oración de confesión, por supuesto que la encontramos en el capítulo 9. Aunque Esdras no había pecado, él pidió perdón por todo el pueblo. Y todos empezaron a llorar, hermanos, cuando se dieron cuenta, la verdad, sí pecamos. Nunca nos debimos haber casado con esas egipcias, aunque trajeran minifalda. Nunca nos debimos haber casado con estas amorreas, aunque tuvieran bien maquilladitas. Nunca debimos habernos casado. Siempre debimos haber obedecido a Dios. Y el pueblo se arrepintió. 17. El versículo clave que describe la vida de Esdras es 7:10. Estudiar la ley. Estudiar la ley. ¿Qué eso quiere decir? Practicar exactamente la ley y practicar la ley, obedecer la ley, ¿verdad? Número 18, estudiar la ley y practicar la ley. Número 18, además de escriba, Esdras también era sacerdote por su descendencia de Aarón. Esdras también era sacerdote. 19. La oración de Esdras en el capítulo 9 es un modelo de identificarse con el, con el pecado del pueblo. Aunque él no había pecado, él se sintió culpable también. Y número 20, el legado de Esdras sentó las bases para el énfasis del estudio de las escrituras en el judaísmo post-exilio. Algunos atribuyen que Esdras fue
el creador o el organizador de la sinagoga. En la Biblia nunca encontramos el mandato de crear una sinagoga. No lo creó Dios. Pero se cree que Esdras, al estudiar la ley con los varones judíos, se creó la sinagoga en Babilonia. Esdras, un gran erudito de Dios. Mire, cerremos con esto, hermanos. Dios es un Dios bueno, un Dios santo, un Dios que cumple su palabra, un Dios de pactos, un Dios que desea nuestra restauración. ¿Tú has vivido en el exilio? ¿Has vivido lejos de Dios? ¿Has vivido en oprobio? Dios te quiere sacar de ahí. Pero cuando salgas de ahí, no es para que hagas lo que se te antoje. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que cumpla. Zorobabel iba a cumplir la promesa de construir y se olvidó. Dios le mandó otra vez: construye, cumple lo que dijiste. Es la casa de Dios. Luego Esdras se encuentra con el pecado del pueblo al contaminarse con las naciones vecinas. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere, pero tenemos que tener un corazón limpio, una vida limpia, una obediencia a nuestro Dios, porque Dios es bueno. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué tal está tu altar? ¿Está construido? ¿Está derribado? ¿Qué tal está tu vida? ¿Qué tal está tu combinación con otras naciones? ¿Ya quieres hablar como ellos, escuchar la música que ellos escuchan, vestir como ellos, hablar como ellos? Y algunos hasta de novios o novias andan con los inconversos. Eso no le agrada al Señor. Arrepiéntete en esta noche. Pídele al Señor pureza en tu corazón y que Él pueda perdonarte. Simbólicamente haz lo que Esdras: rasga tus vestiduras de tu corazón. Arranca tu barba y arranca tus cabellos, espiritualmente hablando, en arrepentimiento por lo que has hecho, porque no estamos bien con Dios. Cierra tus ojos, oremos. Señor, tú eres bueno y maravilloso. Podemos ver a través de Esdras cumpliendo el pacto de un pueblo, Señor, regresando después de 70 años de cautiverio. Tú, Señor, proveyendo los recursos necesarios para poder tener todo, Señor, para construir otro templo.